Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a La Explanada, el programa que llega como un oasis de frescor a sus casas y que les ayuda a combatir este calor que se ha instalado en nuestra ciudad y que no nos da tregua. Esto parece el día de la marmota, preguntando una y otra vez a Jorge Olcina, que tenemos sobreexplotado, cuándo terminará esta ola de calor. Y parece que se va a quedar con nosotros un tiempo y yo creo, esto es una opinión personal, que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Vamos a tener que encontrar esos truquitos para conseguir un equilibrio que nos permita estar bien. Por ejemplo, cuando vamos a dormir, ponemos el aire, tenemos frío. Si nos tapamos con la sábana, calor. Si nos la quitamos, frío. Pero si nos la ponemos y sacamos una pierna, es perfecto. Y a pesar de lo que diga Iván Ferreiro, el equilibrio es posible y esto pasa en multitud de temas. Si pasamos mucho tiempo con nuestra pareja, queremos divorciarnos 3 veces. Pasamos poco, la echamos de menos. Si pasamos un rato con amigos y un rato con nuestra pareja, parece que el puzzle encaja y otra vez el equilibrio es posible. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué está este hombre tan insistentemente hablando del equilibrio? Pues para empezar, porque me viene muy bien para presentar a nuestros primeros invitados. Hoy en La Explanada, martes 18 de julio, hablaremos de un proyecto que tiene que ver mucho con esta palabra y desde La Explanada teníamos muchas ganas de conocer el equilibrio que encontramos en el edificio de viviendas intergeneracionales en la Plaza América. Un espacio donde se fomenta un modelo social de comunidades colaborativas para vivir y envejecer dignamente en casa. En él participan personas mayores con algún nivel de dependencia y jóvenes que de manera solidaria optan por este programa social. En unos instantes profundizaremos más en este tema y también tendremos mucho más contenido. Hoy nos visita Dalia Rosas, nuestra psicóloga de cabecera, con la que hablaremos de infidelidades. ¿Por qué se produce una infidelidad? ¿A qué señales de alerta debemos prestar atención? ¿O hay situaciones vitales que hacen que uno sea más proclive a una infidelidad? Esas y muchas más preguntas las responderá nuestra psicóloga Dalia Rosas. Y por último, pero no menos importante, nos visitará Clio Candela para hablar de vino, Clio Divino. Y repasaremos todos los conceptos aprendidos en esta temporada a través de las preguntas que nos habéis mandado a las redes sociales. Madre mía, la verdad es que tengo muchas ganas de hacer este programa, pero también me apetece mucho verlo. Prepárense para vivir una de las horas más apasionantes de su día. Prepárense porque empieza La Explanada. Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a La Explanada. Dicen que cuando somos jóvenes aprendemos y que cuando nos hacemos mayores entendemos. Hoy en La Explanada veremos un edificio donde aprendizaje, entendimiento y sobre todo diversidad son una realidad. El edificio de viviendas intergeneracionales de Plaza América. Y para hablar de este proyecto, yo diría inspirador, tenemos con nosotros a Carlos de Juan, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Alicante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? También le acompaña Madeline de la Fuente, presidenta de la comunidad del edificio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Y no hay dos sin tres, Mayra Baidal, trabajadora social del centro, iba a decir, del edificio. Muchísimas gracias, encantado de conocerte. Buenas tardes, muchas gracias. Oye, primero de todo me gustaría daros la enhorabuena al Ayuntamiento, pero a los tres, por el reciente galardón, reconocimiento en estos premios Embajador Intergeneración que se han dado en Granada hace unos meses y que no hacen más que, seguir reconociendo a este edificio y decir, oye, van por el buen camino. Sí, la verdad, Vicente, que fue un proyecto innovador ya en su momento, allá por el año 2009, cuando se puso en marcha. Y desde el primer reconocimiento ya por parte del diario Información en el 2010 y hasta la fecha, pues se han recogido varios galardones y varios premios que reconocen esta labor innovadora del proyecto y esta capacidad de facilitarle a la gente la convivencia y en realidad el día a día, tanto a los mayores como a los jóvenes. Sí, por lo tanto, este galardón no es una isla en medio de un océano, sino que ya llevan muchos años de reconocimientos. Sí, sí.
Carlos, yo quiero primero de todo, sé que hay mucha gente que ya conoce este edificio, pero quiero que nos hables un poquito del espacio físico. ¿Cómo es? Bueno, pues realmente ya en su origen fue una innovación por el hecho de utilizar una parcela dotacional, si no me equivoco, para poder construir esta finca. Realmente es un edificio, el funcionamiento en sí es como una comunidad de propietarios habitual que todos entendemos. La casuística, bueno, pues en planta baja tienen un centro de salud que va gestionado por la Generalitat y un centro de día, en este caso gestionado por el Ayuntamiento, y a partir de ahí ya en las plantas altas se desarrollan las viviendas con grandes espacios de zonas comunes donde toda la gente puede colaborar entre sí, interactúan, tienen patios en todas las plantas y por supuesto el espacio Madeline de arriba de la cubierta donde les da muchas salidas. Creo que fue un hecho reseñable, sobre todo en pandemia. La verdad es que fue muy importante tener todas esas zonas comunes en el edificio. Madeline, coméntanos por alusiones, ¿cómo es esa parte del edificio que os dio tanta vida en pandemia? A ver, el edificio, esa parte que se refiere, que es la terraza arriba, nos da vida en cualquier tiempo, porque es algo maravilloso estar ahí arriba. Ahora en verano pues se usa para los juegos de mesas y demás, pero también de noche pues subimos ahí arriba, cenamos muchas veces. Muchos vecinos estamos ahí arriba y se celebran las fiestas de los cumpleaños de todos los vecinos. En la pandemia sí es verdad que estuvo más cerrado porque los mayores estábamos cerrados en casa y los jóvenes, que fue algo maravilloso, estaban en los pasillos con mochilas, buscando los alimentos, buscando las medicinas y todo lo que necesitábamos. Nos lo ponían en la puerta y se marchaban para que nosotros no tuviéramos contacto con ellos. Fue algo bueno. Que, vaya, precioso. Porque creo que me habéis comentado que en ese periodo nadie se contagió en el centro. No, en el centro. Ni uno, Sabía que lo iba a decir en muchas ocasiones, me ha dicho, no lo llaméis centro. Y yo ya creo que es la segunda vez, no prometo nada, alguna más lo voy a llamarlo. No, ahí no tuvimos ningún enfermo, pero ninguno. Nosotros, tanto yo como ellas, que lo atendían desde el patronato, llamábamos todos los días a cada puerta, a cada teléfono, cada vecino, yo siempre pensando, cuando me diga que tiene fiebre me voy a morir, pero no, nadie se enfermó en todo ese tiempo. ¿Verdad que fue cerrado por completo? No recibíamos visitas ni de hijos ni de nadie. Nosotros el único contacto era a través de nuestros jóvenes, que nos atendieron como nuestros nietos, hicieron todo por nosotros y nosotros dentro de casa todo el tiempo. Un ejemplo magnífico de cómo unos pueden ayudar a otros. Sí. Luego quiero profundizar en este tema, pero hablemos de las personas que viven en este edificio. ¿Qué porcentaje de mayores hay, de jóvenes? ¿Cómo llegan a vivir allí? Yo lo pregunté a mí. Bueno, pues a ver, hay 18 viviendas que son de jóvenes. Los demás, que son 72 en total, son de mayores. Mayores de 65 años. Algunos tienen algún tipo de dependencia, otros no. Y ¿qué te puedo decir del edificio? Para mí es la vida misma. Hablar para mí del edificio es como que no le tengo miedo a hablar de eso, porque es como darme vida. Yo cuando eso vivía cerca aquí, en una casa, y yo estuve allí muchos años y nunca conocí a ningún vecino. Y allí no hay vecinos, allí hay familia. Todos estamos pendientes de todos. Yo siempre digo que es como la casa grande con las habitaciones privadas. Allí vivimos así. Recibimos mucho de los jóvenes, mucha ayuda, y además cuando están los jóvenes entre nosotros, el sábado hubo una fiestecita, un cumpleaños, y estaban los jóvenes allí, y es una alegría, una vida para los mayores, que no lo encuentras en otro edificio, porque es que no lo hay. Y entonces esa comunicación entre jóvenes y mayores es algo admirable. Nosotros también le aportamos a ellos. Yo enseñaba mucho a planchar las camisas. Me voy a pasar yo por el centro, a ver si me podéis enseñar también a mí. Oye, quiero que me contéis precisamente esto. No simplemente compartís un espacio físico, sino que hay una interacción. Mayra, tú también has tenido la ocasión. Coméntanos un poco cómo es el día a día en el centro. En el centro, la cuarta vez. En el edificio de viviendas. El edificio de viviendas tiene un día a día muy normal. Muy normal en el sentido de, igual la palabra no es la más adecuada, pero en el sentido de que ellos se levantan por la mañana, los jóvenes se van a trabajar, los mayores tienen sus quehaceres, sus recados, salen, entran. Y la dinámica de la mañana es como muy normal, muy habitual. Después por la tarde se relaja un poco porque ya la mayoría de los talleres son por la tarde, aunque hay algún taller a mediodía.
Y después, pues por la tarde ya los jóvenes vuelven del trabajo, los mayores ya han hecho todo lo que tenían que hacer y es un poco más relajado. Pero sí que es cierto que con el tema de los talleres ellos los han integrado como una actividad más en su quehacer. Es decir, uno se levanta por la mañana y dice voy a trabajar, voy al taller y después pues quedo con mis amigos. Y a nosotros nos parece que eso es fundamental porque los talleres los diseñan ellos, se van adaptando a las necesidades o a los gustos de los vecinos. ¿Qué tipo de talleres son? Ahora mismo hay como 12 talleres, ahora mismo están bastante variados. Hay talleres desde, por ejemplo, la hora del vermú, que lo lleva ella, que es un espacio donde quedan a tomar vermú o a comer, y es un espacio informal para tratar o para ver los temas del edificio. ¿Pero esta hora del vermut se produce todos los días? No, lo hacemos los viernes. Es que me está encantando este edificio. Bien, bien. Luego hay otro taller que unos cuantos jóvenes y unos cuantos mayores están como más pendientes de todo, pues en momentos específicos o en enfermedades puntuales que puedan necesitar los vecinos, algo más concreto. El jardín, por ejemplo, tenemos un huerto urbano en una de las plantas y ellos también se encargan. Y luego hay talleres como el de contar historias, que es intentar que la gente, que los vecinos se comuniquen entre ellos a través de pues la historia de Alicante. Bueno, pues yo conocí la parte de Alicante donde todavía no había edificios, o nosotros vivimos la guerra, o yo estuvimos en el inicio del Internet y cómo se trata sobre todo de talleres que traten temas que a ellos les gusten, que desarrollen las habilidades y que los pongan en contacto, ya no solo con el hecho de resolver un tema de convivencia o hablar de una cosa de la comunidad, sino de que sea algo un poco más personal. Eso sí, cada uno tiene su casa, cada uno tiene su espacio y cada uno tiene su vida, y nosotros creemos que eso es fundamental. Claro. Por eso, por eso insistimos en lo de que no sea un centro, porque realmente cada uno tiene su vida. Bueno, me está encantando la filosofía del edificio y yo creo que también responde a las necesidades de nuestra sociedad, que hay una parte de jóvenes que necesitan emanciparse y otra parte, personas ya que se están haciendo más mayores y que también necesitan un espacio donde cubrir también sus necesidades. No sé cómo lo ves, Carlos. Sí, efectivamente. Los estudios nos dicen los porcentajes de población y las franjas de edad de la que nos movemos, y cierto es que las necesidades de las personas mayores son uno de los principales valores a cubrir, y este tipo de proyectos nos da la opción de cubrir la demanda habitacional y la demanda de vivienda de jóvenes y a su vez pues, bueno, dar un servicio, una protección y un enriquecimiento mutuo tanto a los mayores como a los jóvenes. La verdad es que la experiencia, como comentaban, es espectacular. A mí los reportes que me llegan del edificio no es que sean buenos, es que son muy, muy buenos. La gente está muy satisfecha tanto por el resultado como por el día a día, y los propios talleres que desarrollan, que además, como decían ellas, lo van adaptando a la evolución de la población del edificio, porque el edificio tenía una población hace 5 años, hace 10 tenía otra, todos crecen, todos se hacen mayores, y van adaptando los talleres, y tanto para los jóvenes como para los mayores la verdad es que el resultado es espectacular. Hoy en día tenemos intención, evidentemente, en la medida de lo posible, de poder repetir este proyecto tan exitoso. En unos minutos te preguntaré por esto. Yo quería preguntaros cómo se ingresa en estas viviendas, porque yo, por desgracia, me he quedado en la parte de medio. Me gustaría estar en la de los jóvenes, pero me acerco a la de los mayores. ¿Cómo es posible vivir en este edificio? Bueno, los requisitos en el caso de los mayores es tener 65 años o más, estar empadronado en la ciudad de Alicante al menos los últimos 5 años de manera continua, demostrar unos ingresos que están dentro de un intervalo y que dependen del IPREM, y ser válidos o tener un grado de dependencia que no les imposibilite vivir solos. Esos son los requisitos básicos para los mayores. Bueno, y no tener vivienda en propiedad, claro, porque es vivienda pública. Claro. En el caso de los jóvenes, la edad es entre los 18 y 35 años, estar empadronados en Alicante por lo menos los 2 últimos años. El requisito del empadronamiento cambia porque por el perfil de los jóvenes, son jóvenes que tienen unas inquietudes y se suelen mover, suelen estar en otros países o suelen estar estudiando fuera o algo, entonces el tema del empadronamiento lo ajustamos. También tienen que tener ingresos porque allí todo el mundo paga su alquiler, su luz, su agua, sus gastos y mantiene la vivienda. El caso de los jóvenes además tienen que tener un perfil social.
no específicamente de formación, sino también de interés, de ganas, de habilidades, de querer participar en el proyecto. Porque son dos etapas vitales totalmente diferentes. La etapa vital en la que se encuentran los mayores y la etapa vital en la que se encuentran los jóvenes. Unos están como de descanso y ya hemos hecho muchas cosas y ya nos merecemos esto, y los jóvenes están empezando, tienen una vida por delante, y en eso yo creo que es fundamental las vivencias y las experiencias que los jóvenes sacan de ellos, porque ellos les pueden enseñar mucho. Los jóvenes tienen muchas dudas, cómo será la vida de adulto, cómo empezar, y en eso ellos los calman y les dan muy buenas enseñanzas para que no tengan como tanto miedo, tanta incertidumbre para enfrentarse a esa vida adulta. Qué proyecto más enriquecedor, al que se ha sumado recientemente un nuevo integrante que creo que se está adaptando poco a poco, que es Temi. Efectivamente, Vicente. Ay, nuestro nieto. El nieto de los señores mayores y el primo de los jóvenes. Preséntanos a Temi, ¿en qué les ayudan? Este robot que ya presentó Luis Barcala, el alcalde, que bueno, viene de un proyecto desarrollado y viene de una idea de Alicante Futura, a través de la cual se permitía y teníamos la opción de integrar la inteligencia artificial a este edificio y, en resumidas cuentas, hacer todavía más fácil la estancia y la vida de cada uno de los integrantes. Es un robot que tiene diferentes habilidades y capacidades. A nivel de inteligencia artificial, digamos que cubre las últimas necesidades en reconocimientos de voz, reconocimientos de gestos, de cara. Y bueno, pues la verdad es que en este momento está en proceso de adaptación, porque bien es cierto que la fabricación y el desarrollo es de una empresa alicantina, requiere un mantenimiento y requiere una puesta a punto, unas actualizaciones, pero la verdad es que la idea es muy buena y cuando todo esto termine de cuajar, el servicio es espectacular, el que puede dar. Oye, Carlos, a mí me está encantando lo que me estáis contando. De hecho, ya sé que no puedo vivir allí, pero me gustaría ir a visitaros cuando pueda. Pero quiero que me habléis de un proyecto que también va a ser muy similar a este edificio de viviendas intergeneracionales de Plaza América, pero que estará en Benalúa. Pues sí, la idea es poder replicar esto, incluso implementarlo y mejorar. Por supuesto, siempre la idea es mejorar cualquier proyecto que ya se haya hecho y actualizarlo a las necesidades que tenemos ahora. Y en este ámbito pues trata de cubrir dos puntos fundamentales: la demanda de viviendas tanto por parte de mayores como de jóvenes, como también una reivindicación que hay de hace mucho tiempo por parte de Benalúa, que es ese centro comunitario, ese centro social para Benalúa. Entonces la idea y la voluntad del equipo de gobierno, desde luego, es llevar adelante lo antes posible el proyecto conjunto, que prácticamente duplicando el existente del edificio de Plaza América, constaría una planta baja y una primera planta donde tendríamos los servicios del centro social, el centro comunitario, para cubrir todas las necesidades del barrio de Benalúa, que no son pocas. Y luego, pues creo que, si no me equivoco, es de la segunda a la octava, son 7 plantas de vivienda, que todavía estamos en los primeros trámites del proyecto básico para intentar encajar aproximadamente 80. No te puedo cerrar el número, pero bueno, estamos aproximadamente intentando, dependiendo del número de habitaciones, distribuciones y el cubicaje de los espacios de zonas comunes, que no es fácil, pues intentar meter unas 80 viviendas, también con plazas de garaje, etcétera. Vamos a ver, el resultado ha sido óptimo, el de Plaza América, y entendemos que en esta zona, sobre todo por la ubicación del suelo, que es muy buena, intentar volver a repetir este proyecto con las mejoras oportunas. Pues estaremos muy pendientes. Yo quiero preguntarte rápidamente, si cerramos los ojos y nos imaginamos en el Alicante del futuro, dentro de 20, 30, 40 años, teniendo en cuenta la evolución de la demografía, ¿te imaginas más viviendas intergeneracionales de este tipo por diferentes barrios de Alicante? Me los imagino y creo que es lo ideal. Cubre dos aspectos fundamentales. Lo ideal es que los jóvenes no tengan tanto problema en el inicio de sus andaduras, pero en el caso de que existiera, lo que sí que es evidente que todos nos vamos a hacer mayores y todos vamos a necesitar el día de mañana a alguien al lado, tener una ayuda, y en el caso de combinar los jóvenes y los mayores hemos logrado unos objetivos, la verdad es que muy buenos, ya no porque lo digan los premios y los galardones que haya tenido el ayuntamiento, el patronato y en sí la idea, sino que bueno, pues es evidente por el resultado de la presidenta aquí presente de Madeline que el proyecto tiene mucho futuro y Alicante podría cubrir en diferentes puntos esta necesidad.
Carlos de Juan, Madeline, Mayra Vidal, muchísimas gracias por visitarnos. Ha sido todo un placer conocer un poquito de este proyecto que, bueno, pues me parece muy interesante, inspirador y que estaremos muy pendientes, tanto de este como el de Benalúa. Ha sido un placer. Igualmente, Vicente, buenas Gracias, tardes. gracias. Nada. Y nosotros vamos a cambiar radicalmente de asunto. Ya veo que se está preparando nuestra psicóloga de cabecera, Dalia Rosas, para hablar de infidelidad. Nosotros hemos querido salir a la calle para preguntar a los alicantinos si estarían dispuestos a perdonar una infidelidad. Estas son sus respuestas. No me he visto en esa tesitura, no le puedo decir, pero yo creo que no la perdonaría. Hombre, no sé si lo perdonaría o no, depende. Si lo quiero, lo perdono, si no, pues me da igual. No, no la perdonaría porque para mí eso es lo principal en una pareja y se pierde la confianza, se pierde todo, vamos. Así que yo no la perdonaría. Bueno, yo creo que sí, porque a veces una infidelidad también puede ser por culpa de una misma. No lo sé. Digo que no, pero allá en el fondo me quedo con dudas. Pues supongo que no. También depende de cuál es, o sea, cómo haya sido esa infidelidad. No es lo mismo a lo mejor una infidelidad de una sola noche o también depende de que haya pasado esa noche o ya si es algo de largo recorrido. Pero diría que no. Yo no perdonaría la infidelidad. Yo, si una persona me es infiel, pues te puede volver a ser infiel, entonces yo eso no lo perdonaría. Sí. ¿Por qué? Porque me ha pasado una vez y perdoné. No, en plan, tú estás con una persona y que te sean infieles que realmente no te quieren, o tú no le quieres a esa persona si la haces tú, entonces ¿para qué vas a estar haciendo o estando con ella? Bueno, pues ahí lo veíamos, diversidad de opiniones ante esta pregunta. Nosotros tenemos hoy con nosotros a Dalia Rosas, psicóloga de cabecera de La Explanada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo nunca había tenido la suerte de coincidir contigo y es un placer, aunque sea para hablar de este tema o lo que sea, me parece un tema muy interesante. Igualmente, lo mismo te digo, para mí también lo es. Para mí Dalia, veíamos diversidad de preguntas, no es una pregunta fácil de responder. No, no es una pregunta fácil de responder, pero bueno, me ha parecido muy interesante la diversidad de opiniones, ¿no? Porque es un tema ya en sí controvertido, ¿eh? Y una cosa es lo que se piensa cuando una persona no ha sufrido una infidelidad y otra cuando sí, ¿no? Y ahí vemos un poco esa diversidad. Veíamos que los más jóvenes decían decididamente no lo perdonaría y los más mayores decían, bueno, sí, tal... ¿Tenían ya más dudas? Sí, sí, por supuesto. Yo pienso que es un tema que genera, yo creo que opiniones contrapuestas, ¿no? O sea, no hay nadie que te diga o te conteste, bueno, me lo podría pensar, ¿no? O es sí o es no. Y ahí es donde está el riesgo. Pero bueno, en sí es una situación que genera mucho dolor, con lo cual entiendo que las opiniones sean de pronto decir que no lo perdonaría, ¿no? Dalia, primero de todo, ¿qué te parece si abrimos este tema hablando de qué es una infidelidad? Porque pueden ser muchas cosas, depende también un poco, imagino, de la pareja. Sí, claro, es importante definir qué es una infidelidad y más hoy en día, ¿no? Porque, o sea, pasan muchas cosas, no solo personales, sino a través de móviles, mensajes. Una infidelidad es una ruptura de la confianza de la pareja. Eso es lo primero. Es la puesta de la energía de una de las personas de la pareja en una nueva relación, la apertura hacia una relación distinta con la que está, yo diría, formalmente vinculado, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a hablar de que se produce la infidelidad. Pero sobre todo es una ruptura de la confianza, ¿no? Pero que podría ser, para muchas personas a lo mejor podría ser darse un beso, para otros a lo mejor, no sé, mantener una relación sexual. Sí. Para otras incluso a lo mejor pensar en otra persona. Sí, yo siempre digo que la pareja, bueno, da igual que sea matrimonio, pareja de hecho, que convivan, la pareja consiste en un contrato que lo que pasa es que muchas veces no es consciente, ¿no? Si nos une el enamoramiento, nos une esa sensación de alegría, de vínculo que tenemos desde el comienzo, y hay muchos temas que no se suelen hablar cuando uno se empieza a relacionar con alguien, y la infidelidad es uno, ¿no? Porque bueno, por supuesto, cuando tú te enamoras no estás pensando que vas a ser infiel ni que la otra persona va a romper ese vínculo, ¿no? Pero el contrato es importante, es muy importante, porque la infidelidad lo que hace es un poco rompe ese contrato.
Dalia, ¿por qué se produce una infidelidad? Pues mira, hoy en día se estudian múltiples razones, ¿no? Las conductuales, pues las que todos conocemos, hay personas que se sienten decepcionadas en una relación de larga duración, que piensan que la otra persona no les presta la atención suficiente, que esperan algo más. Y también para mí, en ese sentido, es como una pérdida de la comunicación en la pareja, ¿no? Porque cuando somos capaces de hablar, que yo no estoy recibiendo lo que quiero de mi pareja, el otro o la otra puede un poco restablecer eso, ¿no? Pero muchas veces lo que pasa es que me siento cansado, aburrido o aburrida, y lo que busco es fuera esa sensación que me permita a mí subir mis niveles de dopamina, de serotonina, de ilusión, ¿no? En otra persona. Y ese sería, estamos hablando más o menos las conductuales, pero hoy en día se estudian hasta las biológicas, neurológicas, ¿no? Hay estudios de Susie Van Anders, que es una psicóloga de la Universidad de Michigan, que ha hecho un estudio muy interesante acerca de los niveles de testosterona en hombres y mujeres, ¿no? Entonces ella ha determinado que a altos niveles de testosterona, de la hormona, hay más posibilidades de infidelidad, y sabemos que la hormona de testosterona está presente tanto en hombres como en mujeres, o sea que esa convicción también de que son los hombres más infieles, pues ya hoy en día pierde el sentido. Qué interesantes estos nuevos estudios que nos ayudan a comprender mejor la realidad. Sí. Yo quería preguntarte si también el hecho de que se produzca una infidelidad es síntoma de que hay problemas en la pareja. Sí, por supuesto, sí, casi que sí, porque claro, cuando tú estás bien con tu pareja, y esto quiere decir, yo puedo conversar, puedo confiar en la otra persona, decirle que no me encuentro bien en este vínculo, que como bien has dicho antes, las relaciones sexuales no están siendo del todo satisfactorias, que a mí me gustaría algo diferente, y tengo ese nivel de confianza y de la otra persona obtengo una respuesta, pues claro, hay menos probabilidades. ¿Qué pasa? Es verdad que hoy en día pues, las relaciones de larga duración pasan por muchas etapas de crisis, y eso lo sabemos, ¿no? Los terapeutas, psicólogos, es necesario pasarlas porque hay que evolucionar en la pareja, y muchas veces hay personas que entienden que eso significa que ya me cansé de esta persona y no sé cómo salir de este vínculo, ¿no? Entonces la forma más rápida, más cómoda y es relacionarme con una persona sin comunicarlo al otro, ¿no? Porque claro, ahí es cuando hablamos de infidelidad. Dalia, ¿a qué señales debemos estar alerta? ¿Te refieres? Ya no solo, hombre, no me refiero a estar pendiente de si tu pareja está mandando mensajes, sino a lo que tú hablabas antes, ¿no? Sí. Pues que pues hay un poco de aburrimiento, Sí. hay, bueno, pues estas circunstancias que pueden hacer que nos planteemos tener una infidelidad. Sí, muy interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque es verdad que a veces cuando pregunta alguna persona, es que yo no sé, yo no me di cuenta. Bueno, tampoco estaba situado en la pareja, ¿no? Porque no es solo tiene responsabilidad quién es infiel, sino también quién lo recibe la infidelidad. Y digamos que es distintas responsabilidades, ¿no? Pero más que nada, cuando la otra persona, o sea, hay muchas señales que me dicen, la otra persona pierde interés de estar conmigo, por ejemplo, ¿no? Cuando yo le estoy hablando está continuamente al móvil o atenta a otras cosas, y no quiero decir que esto sea una señal sí o sí, Claro. pero sí una señal de que se pierde el interés. Porque ya digo que la infidelidad, también cuando las personas están continuamente celosas, es un riesgo eso, ¿no? Porque el otro dice, bueno, pero ¿de qué celas si yo no estoy haciendo nada, ¿no? Se trata un poco de sentir esa seguridad, entre comillas, de que yo estoy con el otro y esa persona está cómoda conmigo y yo con él, ¿no? Y yo creo que es un trabajo del día a día de la pareja, esto lo decimos mucho, ¿no? Hay mucho tabú a hablar de la infidelidad, aunque pasa más de lo que sabemos y creemos, ¿no? En las preguntas hubo una señora que dijo, sí, ya lo perdoné, ¿no? O sea, es verdad. que las personas mayores y de relaciones de larga duración saben que eso funciona así. Pero para llegar a prevenirlo es importante poner atención cuánto tiempo le dedico yo a mi pareja, qué actividades hago con ella, cómo me siento cuando estoy con ella, porque es importante cuidar mucho el contrato. Sí, por lo que te oigo, es muy importante invertir en la pareja, Eso ¿no? es, Que a eso veces creo que se hace difícil porque, bueno, pues cuando llevas muchos años de relación, pues parece que es La fácil caer rutina. en esas rutinas, ¿no? Sí, sí. Yo, Dalia, quiero preguntarte también, en el caso de que ya haya ocurrido una Sí. infidelidad y, bueno, la pareja quiere intentar, bueno, continuar la relación, ¿cómo se puede reparar ese daño?
Sí, para repararlo, primero hay que trabajar mucho la confianza y también otra cosa importante que es el perdón, ¿no? O sea, la persona que ha recibido la infidelidad, pues es conveniente, tanto uno como otro, que acudan a terapia, psicoterapia. Es imprescindible porque hay que trabajar emociones como la rabia, ¿no? La decepción que siente quien lo ha recibido y luego la culpa y la responsabilidad de quien lo ha hecho. Claro, también, ¿no? cada uno tiene ahí su papel y su trabajo que hacer, ¿no? Sí, sí. Y luego es muy recomendable también el trabajo de la terapia de pareja, ¿no? Para restablecer el vínculo, porque aquí también se piensa que una vez que ha habido una infidelidad hay ruptura. Bueno, a veces sí, a veces no. O sea, siempre hablamos de ese intermedio, de ese equilibrio que antes decías tú en el programa. A veces esto sirve también para reencontrarse y reevaluar qué es lo que queremos de la relación y continuar adelante fortalecidos, ¿no? Como pareja. O sea, que es una realidad que muchas veces hasta es positiva para quien lo vive, ¿no? Que no quiero yo hacer apología, ¿no? Pero sí que las personas un poco se rebajen esa ansiedad que produce, porque a veces, pues, cuando pasan cosas es que se mueven las cosas dentro de la pareja. Dalia, has hablado en un par de ocasiones de la importancia de ir a terapia de pareja en estos casos. Teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos, que las parejas y la monogamia está muy extendida, ¿tú crees que se consume este servicio tanto como se debería? No, para nada. De hecho, creo que sigue siendo tabú lo de la terapia de pareja. Yo lo aconsejo muchísimo, ni siquiera ya porque tengas un problema, ¿no? Sino un poco también para revisar cuáles son las condiciones de esta pareja que estamos viviendo, qué podemos mejorar, ya casi como una cuestión de salud. No solo la pareja, sino sabemos que la terapia individual tampoco. También es una realidad que para muchas personas no es muy asequible, ¿no? Muy accesible también. Entonces sí que sería interesante que se tuviera en cuenta, como sucede en otros países, que es algo pues habitual, ¿no? Y necesario, casi diría yo. Es que a mí me da la impresión, Dalia, que la psicología, o sea, bueno, ir al psicólogo, cada vez está menos estigmatizado, pero la terapia de pareja todavía lleva un poco esa losa. Sí, totalmente. Yo no soy terapeuta de pareja, pero tengo muy buenas amigas que lo son, muy buenas, y sé que, y he acudido también, sé que es necesaria para conseguir salud dentro de la pareja, ¿no? Porque muchas personas se plantean, como dices tú, la monogamia, ¿no? Que está extendida. Hoy en día, pues, también pasa que a los jóvenes más bien les cuesta, ¿no? O sea, hay muchos apegos ansiosos, evitativos, desorganizados, que son en cierta forma lo que produce que también se produzcan infidelidades, ¿no? O sea, si yo tengo un apego desorganizado, no soy capaz de vincularme emocionalmente con alguien y además comprometerme, porque en lo que empiezo a sentir eso, escapo y a lo mejor me voy y sin dar ninguna explicación, ¿no? ¿En qué más apegos, no sé si esto lo has hablado alguna vez con Carlos, pero en qué más apegos es más probable que se dé una infidelidad? ¿En los evitativos, en los ansiosos ambivalentes o en los seguros? Sí. Por ejemplo, en el apego ansioso también. El riesgo es que la persona que entra en la infidelidad pues se apega tanto a esa persona que luego le cuesta salir, ¿no? Y genera mucho sufrimiento cuando una persona con apego ansioso se vincula a una tercera. Especifiquemos un poco, porque mucha gente seguramente no sabe lo que es un apego ansioso. Pues una persona que se convierte en dependiente emocional de la persona. Supongamos que es una pareja y a lo mejor es una mujer que se vincula con un hombre fuera de la pareja, ¿no? Si ese hombre fuera un poco como que le da eso que ella necesita de amor, de cariño, de comprensión, es difícil que esa persona, esa chica, rompa lo de fuera sin dolor. ¿Por qué? Porque ha entendido que fuera consigo esa escucha, ese cariño, eso que no tengo en mi pareja, ¿no? Entonces es muy doloroso, ¿no? También pasa en los hombres, ¿sabes? Pero es distinto. Sí, y también, a ver, el apego seguro, pues no, el apego seguro, y esto ya hablamos de, bueno, necesitaríamos un programa de eso. Es que te lo iba a decir, hay que hacer un programa para hablar de los estilos de apego. ¿Cómo se crea el apego? Pues es el vínculo que se crea desde el niño, desde que nace, con sus padres, con sus figuras, ¿no?, de referencia, sus progenitores. Entonces, claro, cuando un niño crece seguro, confiado, es más fácil que pueda tener una pareja, es más fácil que pueda expresar que no se encuentra bien, o niño o niña, y decir, bueno, y en determinado momento si encuentra que no quiere seguir, decir, oye, lo dejamos hasta aquí porque yo me he enamorado de otra persona, ¿no?
O sea, eso es lo que da el apego seguro. Qué importante los primeros meses y Totalmente. años de vida. Hablaremos en un futuro, vamos a volver, antes de terminar la sección, a hablar de la infidelidad. Quiero preguntarte si se ha dado la infidelidad en generaciones anteriores, en padres, abuelos. ¿Es más probable que se vuelva a replicar? Sí, por supuesto, es una conducta que puede ser aprendida, pues claro, sí, sí. Además, sobre todo cuando en la familia se normaliza. Bueno, yo soy venezolana, todos lo saben, y en Latinoamérica pues anda que no tenemos historias, Sí, sí, ¿no? sí. De abuelos que además han tenido varias familias, luego el vínculo se repite, entonces hay que ser muy cuidadoso cuando eso sabemos que es así y además estamos incurriendo en una infidelidad, comprender que no solo lo que yo estoy sintiendo, sino también lo que he aprendido. Y ahí pues hay muchas terapias que son muy interesantes para revisar, ¿no? Lo ancestral o lo del linaje que me decías tú, ¿no? Que sí, por supuesto, hay mucha posibilidad, claro que sí. Rápidamente, ¿qué situaciones vitales, momentos de vida pueden hacer más probable que se dé una situación de infidelidad? ¿Te refieres en la persona? O... Sí. Bueno, yo pienso que, fíjate, cuando los niños son pequeños, a lo mejor que alguno de los miembros de la pareja pues no se sienta escuchado, cuidado, cuidada, pues también cuando pasan muchos años, parejas de muy larga duración en la que no se encuentra una comunicación, un amor, pues es necesario revisar eso porque tiene mucha tendencia a abrir la puerta y que entren, ¿no? Otras personas, ¿no? Sí. Por último, yo creo que también, y esto está evolucionando mucho, pero los modelos de pareja están cambiando y hablamos al principio en esta sección de los acuerdos que se dan entre las parejas, ¿no? Sí. Y reglas no escritas que yo creo que como avanza la sociedad también avanzan estos acuerdos y se actualizan y yo creo que pues igual también las parejas poco a poco van transformando estos acuerdos que tienen. Quiero decir que hace muchos años igual, bueno, no sé, que cada pareja es un mundo, pero que algunas cosas eran infidelidad, ahora no lo son, y en el futuro cosas que ahora son infidelidad no lo serán en el futuro, ¿no? Sí, yo también creo que está vinculado, bueno, al avance de la sociedad, a los rituales que había antiguamente. Antiguamente la gente se casaba, sabemos que la mayoría por la iglesia y había un mandato de no, contigo hasta que la muerte nos separe. Y eso incluía tácitamente la fidelidad. Hoy en día no, hoy la gente más joven pues se junta, se va a vivir junta y es verdad que hay mucha gente joven muy consciente, a mí me ha pasado escucharlo, que te dice, no, yo lo he hablado y yo le he dicho que si se enamora de otra persona, que prefiero que me lo diga y se acaba la relación, Sí, ¿no? sí. Entonces, es lo que hablábamos del contrato. Pues cuanto mejor está explicitado lo que queremos de la relación, lo que esperamos y lo que nos gustaría si pasara esto, es como hacer conciencia de que es posible que suceda. O sea, que no es algo ajeno a nadie. Hoy en día, pues, con las redes sociales, con el WhatsApp, con todos los sistemas que tenemos para comunicarnos, sabemos perfectamente que puedes empezar a hablar, a lo mejor con una persona que está al otro lado del mundo, ¿no? Y antes me preguntaba si eso era una infidelidad. Pues sí, es una pequeña infidelidad, porque estás poniendo tu parte emocional en otra relación que no es la que tienes. Dalia Rosas, muchísimas gracias, ha sido súper interesante escucharte y espero coincidir contigo en el futuro. Sí. Te deseo que pases unas buenas vacaciones y nos volveremos a ver en septiembre. Muchas gracias a todos y bueno, cuidar este verano las parejas, que el verano es una época que si somos conscientes permite que trabajemos el tema de la comunicación, del amor, de la compañía, así que cuidaros mucho y gracias. Bueno, pues ya lo ha dicho Dalia Rosas, mejor no se puede decir. Y nosotros, hablando de infidelidad, vamos a ser muy fieles a los mandamientos de Alacantí Televisión, que es estar pendiente de las noticias de Alicante, Xixona, San Joan y también del Campello. Y hablando del Campello, vamos a ver lo que ocurrió el pasado domingo en la procesión marinera en honor a la Virgen del Carmen. Y en este caso la Virgen del Carmen de sentimiento, es un sentimiento muy fuerte y muy arraigado que tenemos con estas fiestas. Un componente de fervor, de querer a la Virgen del Carmen se da aquí y ahora.
unas fiestas mediterráneas, unas fiestas del municipio, cargadas de luz, de música, de pólvora, de fuegos artificiales y en este caso de la Virgen del Carmen, de sentimiento. Bueno, qué maravilla la procesión con la que disfrutamos cada año en el Campello. Y nosotros hoy, para cerrar el programa, la verdad es que tengo mucha suerte porque es una de las secciones que más me gustan, pero siempre me pilla haciendo terreta de sabores y la escucho por el pinganillo. Y hoy tengo el placer y el gusto de coincidir con Clio Candela. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Clio. ¿Qué tal, Vicente? Muy bien, porque además a mí me gusta mucho el vino, no soy ningún experto, pero me encanta aprender, así que voy a estar muy pendiente de todas tus respuestas. Venga, vale. Hoy, Clio, vamos a hacer un cierre de temporada, porque creo que luego hasta septiembre Carlos te ha dado vacaciones, y vamos a repasar un poco los conceptos a través de preguntas de telespectadores que nos han ido llegando y que creo que hay algunos temas que se han tocado, otros que no, pues vamos a aprovechar para aprender, ¿no? Vamos a hacer un refrito. Un refresh, perfecto. Sí, es que lo de refrito me suena un poco mal, pero... no es muy vinícola, pero vale. Yo la primera pregunta que tenía aquí, me preguntaban por los tipos de uva más utilizados, porque es verdad que mucha gente habla de Rioja, Ribera, denominaciones de origen, pero se olvida un poco de los tipos de uva. Y este telespectador quería saberlos. ¿Cuáles son los más utilizados en España? Vale, pues las uvas más cultivadas en España, por orden de hectáreas, serían Tempranillo, que ahí tenemos los grandes Riojas y los grandes Ribera. Sí. Después Airen, que es blanca, Garnacha, Viura, que vuelve a ser blanca, que Viura es Macabeo, y Bobal, la valenciana. ¿Hay algún tipo de uva que te guste a ti más habitualmente? ¿O hay vinos de una uva que te gustan y otros de la misma uva que no te gustan? Depende de la bodega, depende de la denominación de origen, depende de cómo lo hace en el enólogo. No puedes decir, ay, me encanta esta uva. Sí, puedes decirlo, pero seguramente te lleves muchas sorpresas o te cierres a muchas experiencias. Sí, es que esto a mí me pasa mucho porque, claro, a mí Tempranillo, pues muchas veces me encantan los vinos elaborados con esta uva. Y luego, pues te ponen un Tempranillo y no te gusta tanto como el que habías probado la semana pasada. Claro. Claro. Sí, es que hay que estar abierto a cambiar. Es tan complejo. Sí. Y aprovecho para preguntarte, ¿eres, porque simplemente curiosidad, vinos monovarietales o con más variedad de uvas? A mí es que me gusta probar mucho. Entonces, no se supone, existe la leyenda de que un vino monovarietal, es decir, cuando se utiliza una sola uva para elaborar ese vino, va a ser mejor. Pero es mentira, porque luego hay coupage, que se dice que son mezclas, que son espectaculares. Y luego te vas a Francia y es que los franceses ni siquiera ponen qué uvas llevan los vinos franceses. Fíjate. O sea que somos demasiado dogmáticos en España en este sentido. Muy bien, me encanta. Otro telespectador nos decía qué tipos de vinos hay según la edad y, más importante, cuándo deberíamos consumirlo. Quiero decir, que tener el vino en casa muchos años no siempre va a ser bueno, ¿no? No, para nada. Para nada, hay vinos que se hacen para consumir en el año, como son los vinos jóvenes, que no te duran más de un año en casa. Además es que es una tontería conservarlo porque ese vino está pensado para consumir en ese año. Luego tenemos los crianzas, que es cuando ya llevan un poquito de madera, que puede aguantarte entre 4 o 5 años, siempre con muy buenas condiciones de conservación en casa, ¿eh? Y luego los reserva, que te pueden aguantar hasta 8 o 10 años. 8 o 10 años. Incluso el vino puede ir mejorando en algún momento, ¿puede ser? El vino es como una ola. El vino empieza, mejora y luego empieza, como se dice, a morirse, ¿no? ¿Significa que cuando empieza a morirse está malo? No. Cuando está abajo del todo ya no lo vas a poder beber, pero en ese momento también puedes beberlo. Por eso las oscilaciones de 8 o 10 años, pues habrá que ver realmente ese vino, si se hizo con mucho cuerpo, con mucha estructura para aguantar, si lo estás conservando bien, si no tuvo ningún defecto de embotellado. Hay mucha casuística. Pero bueno, esto es abrirlo y probar. Clio, te preguntaba antes si eres más de un tipo de uva o no y me decías, pues depende. ¿Hay gente que puede ser más de crianzas o de vinos jóvenes o reservas o también depende? Yo creo que cuando estamos empezando a beber vino es cuando
rechazamos esos sabores tan fuertes que nos da o una crianza o un reserva. Pero cuando empiezas a meterte en el mundo del vino, sabes perfectamente que un entrecot no te lo puedes tomar con un vino joven, porque no te va a saber a nada el vino. Entonces, hay que ir poquito a poco, porque si tú a una persona que está empezando a beber vino dice, no, mira, es que yo solo bebo blancos, no bebo tintos, y le plantas un gran reserva, es que no le va a gustar el gran reserva. Entonces hay que ir poquito a poco, gradualmente, aumentando la escala de sabores. Es como el picante. A una persona que no le gusta el picante no le puedes poner un picantazo, tienes que poquito a poco, y luego seguramente se haga adicto al picante. Quiero preguntarte, porque esto es un tema que a mí me interesa, ¿a qué temperatura se deben servir los vinos? Te lo digo porque yo tengo familia que toda la vida ha bebido vino, pero creo que no, hay que beber el vino del tiempo. Y claro, el tiempo en Alicante es muy caluroso. Es que, ¿sabes lo que pasa con el tema de las temperaturas? Que los ingleses, que les gusta poner reglas a todo, ¿no?, establecieron un poco las temperaturas de servicio del vino en plan protocolo. Y claro, decían que los tintos había que servirlos a temperatura ambiente. Claro, temperatura ambiente en Alicante, pues ahora estamos como a 34 grados, ¿no? Claro, claro. Pues claro, en Inglaterra temperatura ambiente son 18 grados, que es a la que hay que servir el tinto. Entonces yo te lo digo escalonadamente. Venga. ¿Vale? De 5 a 8, blancos muy ligeros o espumosos. Bien. De 8 a 10, rosados, blancos jóvenes. De 10 a 12, blancos con crianza o portos amontillados. De 12 a 14, tintos jóvenes. De 14 a 16, tintos con crianza. Y de 17 a 18, tintos reserva y gran reserva. Vale, por lo que dices, ni los vinos hay que tomarlos tan fríos, que a veces casi congelados, ni los tintos tan calientes, ¿no? No, o sea, hay que decir, justo. Están más cerca en realidad de lo que parece. Mucho, mucho. Están en un rango de, pues eso, de 10 grados de temperatura. Fíjate. Oye, Clio, me gustaría también preguntarte, una vez abierto el vino, a mí me pasa mucho porque a veces digo, ay, quiero abrir una botella de vino, pero es que no tengo con quién beberla. Entonces, yo la abro, tomo una copa o dos y luego lo conservo. ¿Cómo se debe conservar el vino una vez abierto? Tapado con su corcho, Sí. de pie y en la nevera. Vale, explícame, porque es que esto lo sé, yo sigo la Esplanada habitualmente, y comentaste la diferencia y el por qué guardarlo de pie. Vale. Cuando una vez que tú has consumido algo de vino, lo que es la botella, el líquido desciende, ¿no? Y al ponerlo en horizontal, el oxígeno que hay dentro de la botella tiene muchísimo más contacto con la superficie del líquido. Entonces estás precipitando la oxigenación del vino. Si lo pones de pie, hay menos contacto del oxígeno con la materia del vino. Menos superficie, ¿no? Menos superficie. Fíjate, esto yo no lo sabía y me encantó. Te he preguntado, una vez abiertos, ¿cuántos días pueden pasar? Depende si es tinto, blanco o espumoso. Tinto puedes alargarlo hasta casi una semana, pero déjatelo en 15 días. El blanco y el rosado 3 días y el espumoso al día siguiente. ¿15 días has dicho con el tinto? No, ¿ha dicho 15? He dicho 5. 5 días, vale. 5. Ya decía yo, digo 15 días. Vale. No, demasiado. Vale, yo tengo también un aparatito que no sé si es recomendable o no, si hace su función o no, que le quitas el oxígeno. ¿Alarga un poquito más la vida del vino? Puede ser, puede ser. Esos aparatitos que tenemos en casa funcionan algo. Los que funcionan muy bien son los profesionales. Los profesionales. Hay aparatos de esos profesionales que cuestan 200 euros el aparato o una cosa así, que luego llevan como un gas inyectable. Sí, lo he visto. Que creo que inyectas, sacas vino para, pues no sé, pues para una copa, y la botella, digamos que está intacta, pero creo que son muy caros, ¿no? Pero y hay muy que sustituir caros. La parte del oxígeno por un gas, ¿no? Muy caros. Y no voy a hacer promoción porque no lo tengo. No, son muy caros. Son en torno a 100 y pico, 200 euros. Vale, bueno, pues cuando lo tengas ya nos dirás cómo funcionan. Sí. Te he preguntado una vez abierto el vino, pero ¿cómo conservamos el vino antes? Vale, las condiciones de conservación en casa es importante siempre que queramos alargar la vida del vino, ¿no? Entonces, en casa lo guardamos en horizontal, salvo el espumoso que sí que se puede guardar en vertical, con muy poca luz, sin humedad y sin calor, sobre todo sin cambios de temperatura.
Ya se lo dije yo a Carlos que no lo pusiera al lado del horno, Es por importante favor. que no haya cambios, eso es cierto, sí. Quiero también tratar un tema que nos ha llegado aquí por parte de un telespectador. Oye, el maridaje, ¿el tinto con la carne y el blanco con el pescado o eso es una asociación muy viejuna? No, muy viejuna, muy Vale. viejuna, súper viejuna. A ver, al final el maridaje es pues el arte o la habilidad de combinar el vino y los alimentos y sacar lo mejor de cada uno de ellos, ¿vale? Igual que el enólogo se dedica a hacer el vino, es el sommelier el que se dedica a extraer el máximo potencial del vino y de la comida. Entonces, por ejemplo, un maridaje que a mí me encanta, que es súper atrevido, es el picante con el espumoso. O sea, tú prueba a tomarte una cosa muy picante y ábrete un Brut o un Brut Nature para que tenga menos azúcar y ya verás como el picante es que se te va de la boca y puedes seguir comiendo picante y picante y picante. Es una pasada. Que es uno de los objetivos, ¿no? Limpiar la boca para el siguiente bocado. Justo. Después, por ejemplo, lo de que no te la den con queso, ¿tú Sí. lo sabes? Sí. Al final, ¿qué hace el queso? El queso es una comida muy grasa que te unta toda la boca y si te tomas un vino que no está muy allá, te va a saber bueno, porque los taninos no se van a agarrar a las paredes de la boca. Entonces esta era la leyenda de cuando iban, cuando los bodegueros recibían a los comerciantes, ¿no? Y les ponían la tapita de queso al lado del vino para que se lo comprasen, ¿no? Y así hacer negocio. Esto, si la gente va a la bodega de Enrique Mendoza, Sí. aparecerá Enrique Mendoza por ahí y contará la leyenda. historia, ¿no? Sí, totalmente. Qué bonita la de Enrique Mendoza y la de Pepe, que he estado recientemente y me ha encantado. Además es un máquina. Sí, Es un máquina. me Es encantó, una pasada. súper recomendable, la verdad. Está haciendo vinazos Pepe Mendoza, pero a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial, lo tenemos aquí en Alicante. Sí, sí. Quería preguntarte, ¿habías acabado con el maridaje? Sí, si quieres que te Vale. quite más, pero... No, quería preguntarte por los utensilios, por el tipo de copas que debemos comprar si estamos iniciándonos en esto del vino. También quiero preguntarte por los decantadores, que mucha gente que dice, ay, vienen a comer amigos, saco el decantador. No es así, ¿verdad? No, no es así, no. A ver, copas. Copas hay cientos. Es una locura lo que hay en el mundo de las copas y carísimas. Pues ya es un nivel de pijerío absoluto. Entonces, podemos hablar de que cada tipo de uva tiene una copa específica. Es una barbaridad, ¿vale? Pero para casa, Sí. para empezar una vajilla, Sí. que yo me estoy haciendo una reforma de casa y me tengo que comprar todas las copas nuevas, entonces en ello estoy, ¿no? A ver. Con 4 tipos de copa te sobra. Tenemos la de espumoso, que es la de flauta. Bien. Blanco y rosado podrían compartir copa, es una copa más común, más estrecha. Después, en los tintos sí que son copas más anchas y después copa de vino dulce, que Vale. son más bajitas. Más pequeñitas. Con esos 4 tipos Lo tenemos. lo tendríamos. Decantador, rápidamente, ¿cuándo se utiliza? Cuando el vino necesita respirar. Es decir, cuando el vino lleva mucho tiempo cerrado, ese vino que lo tienes ya 7 años en casa o un gran reserva, ese vino va a estar mejor si se airea, se oxigena un poco y evoluciona un pelín antes de beberlo. Porque el vino lleva mucho tiempo encerrado en la botella y necesita expresarse mejor. Vale, es como cuando necesitamos abrir los armarios para que se ventilen, ¿no? Justo. A ver, me llegan 2 preguntas que quiero que me contestes de manera lo más breve posible. Me dicen, Clio, ¿se puede comprar buen vino por menos de 5 euros? No, La respuesta ha sido meridiana. no. Perfecto. ¿Tú te comprarías un chuletón que solo costase 5 euros? No, yo no. Es una pregunta que nos mandó este espectador. Yo, por supuesto que no. Pues ya está, es lo mismo. Es imposible. Además, ¿qué pienso? Si te pides en una copa o el cine, lo que sea, 6, 7 euros, para una botella de vino que te vas a disfrutar más tiempo, te puede gastar un poco más. Bébetelo a gusto, paga un poquito más y disfrútalo. Luego, quiero preguntarte también, porque esto me ha hecho mucha gracia. Me dice, Clio, por favor, ¿nos puedes dar términos o vocabulario para dárnoslas en caso de que no sepamos nada de vino? No sé, esto en boca me sabe. ¿Algo que utilicéis en el mundillo? Mira, tú dices, cuando te ponen un tinto, dices, tiene cuerpo y muy buena estructura, es opulento. Y quedas como la reina. O cuando, por ejemplo, es un tinto un poquito más joven, que lo ves, que eso pone joven, y ya está, lo lees en la etiqueta, dices, es versátil y sedoso.
Es que me parece que estás describiendo una persona. Igual ese es el truco, pensar en una persona y decir, venga, la voy a describir. Pero luego para Blanco, mira lo fácil que es. Es muy elegante. Ya está, o sea, ya está, y quedas genial en la cata. Perfecto, esto me va muy bien porque yo estoy todavía empezando y estas cositas para dármelas me Cuando encantan. tú no sepas, opulento. Es que opulento queda genial. Me parece genial. Clio, ya tenemos que terminar por desgracia. Quiero preguntarte rápidamente si te vas de vacaciones y si nos puedes dar una recomendación para nuestros telespectadores de algún destino para disfrutar del vino. Bueno, estuvimos hablando de Lanzarote aquí, creo que es un destino vinícola espectacular. Te puedes ir también a Galicia, que es una pasada. Y Ahora si te pediré tienes, recomendaciones por Galicia. y si tienes la desgracia como yo de quedarte aquí porque estás haciendo una reforma de una casa y no puedes permitirte el lujo de viajar, puedes irte. Hay dos destinos no turísticos a los que he ido hace muy poquito, que son visitas muy guays, que es Bodegas Enguera, que está en Valencia, que hacen la noche de los murciélagos, que esperas al atardecer y ves cómo salen todos los murciélagos que se comen la polilla que puede machacar la vid, y están haciendo un proyecto ecológico muy chulo, y luego cenas allí con ellos. O en Bodegas Balcona, en Bulles, en Murcia, que también nos pilla cerquita, hacen cenas entre los viñedos y es muy chulo. Qué bueno, Clio. Pues todo esto me lo voy a anotar y ahora luego, fuera de cámaras, me dirás las recomendaciones en concreto de Galicia. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer y espero coincidir contigo antes o después para que me sigas aconsejando sobre el vino. Claro que sí. Pasa unas buenas vacaciones, Clio. Igualmente. Y nosotros volveremos mañana con mucho más contenido. Si se han quedado con ganas de más, pues le voy a decir que yo también, la verdad, pero recuerden que lo bueno se hace esperar y en este caso van a tener que esperar muy poquito, menos de 24 horas. Volvemos mañana a las 7:30 como siempre. Descansen.